Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber. Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. 3, 2, 1. Probando. Iniciamos. Esto es Radio Empréndete. Atención a quien ve y busca cosas diferentes. A ese rebelde que enfrenta riesgos, a quien cree y crea un mejor futuro. Atención tú, que eres un fuera de serie. Este es un programa para ti, donde hablaremos de innovación, emprendimiento, empresas, liderazgo, crecimiento personal y todos esos temas que serán de utilidad para despegar tu idea, tu negocio o aquello que te propusiste alcanzar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer saludarlos desde la cabina del 100.5 FM Radio Universidad. Un saludo a todos los que nos escuchan más allá, en otras fronteras, en otras partes del mundo, a través de radio.uged.mx o a través de Facebook. Y pues esto es un puente entre las empresas y el mundo. Hoy tenemos un muy buen invitado y quiero empezar este programa con una pregunta muy directa. ¿Estás tomando decisiones de negocios con información correcta aunque utilices el chat GPT o la IA? Y es que me refiero a que no solo si tienes información, sino si estás seguro que estás teniendo la información correcta. Porque hoy, pues saben nuestros compañeros que vivimos en un mundo donde hay demasiado de todo. Hay demasiadas noticias, demasiadas opiniones, demasiados algoritmos y nos empujan a consumir contenidos que tal vez no pedimos específicamente en el buscador, pero que a través de ciertos mecanismos nos llegan. Y mucha gente se pregunta de repente, no sé por qué me apareció un anuncio si nada más le conté a alguien que, no sé, que quería comprar un colchón, ¿no? Por un ejemplo. O que estaba platicando con un amigo y de repente me empezó a aparecer mucho contenido de dietas o de algún jugo en específico. Y es que todo este ruido que existe nos puede impulsar a tomar una mala decisión por estar mal informado. Y esto se ha vuelto mucho más fácil. Hoy queremos que en esta plática podamos entender un poco cómo funciona el ecosistema de la información, quién controla la información y cómo nos afecta aunque no lo sepamos. Por eso hoy agradezco al doctor Juan Antonio Mercado Piedra, quien domina este tema de políticas públicas de la comunicación y también de cómo funciona el mentado Agenda Settings, tema tan controversial. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. La verdad es muy agradable para mí estar en estos espacios que comúnmente pues bueno, ayudan mucho a poder captar ideas, tener un panorama más amplio, perspectivas diferentes sobre los aspectos que tienen que ver con la empresa, pero también sobre la agenda política individual y pública que está interna dentro del ámbito social. Y esta va a ser un tipo masterclass con mis dos compañeros también. Nos acompañan también el maestro Adrián Ábalos, el doctor Omar Rivera, team del World Trade Center Durango, a quienes les agradezco mucho que se conecten a esta conversación y que veamos la realidad de los negocios. Ellos son especialistas en comercio exterior y en coordinación de investigación e innovación, especializado en finanzas públicas. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias. Gracias, saludos. Y pues vamos a empezar el tema desde el principio. Hay un concepto que mencionamos al inicio y esto es Agenda Setting. Cuéntenos ¿qué es la Agenda Setting y por qué es importante o debería importarle a alguien que tiene una empresa? Bueno, directamente estos aspectos de la agenda tienen que plantearse con los temas. O sea, la Agenda Setting tiene que ver con los temas que plantean los medios de comunicación dentro de las tendencias a nivel local, nacional e internacional. Depende mucho de estos aspectos porque ellos marcan las directrices de lo que se habla en el ámbito social, de lo que se habla en el ámbito individual, de lo que se habla en el ámbito político. Sí, son aspectos que podemos dividir en esos tres ámbitos, ¿no? La parte de la agenda política, la parte de la agenda pública y la parte del aspecto individual. Esto impacta en el tema que ustedes están manejando, de los aspectos de empresa, mucho en las tendencias en cómo nosotros tenemos que ver esos elementos en la imagen pública, en el desarrollo, en la comunicación. Fíjate, estos aspectos de comunicación son interesantes porque desde el habla nosotros sabemos qué estamos consumiendo.
Sí, cómo lo estamos planteando y cómo los jóvenes necesitan o demandan ciertos productos que ahorita están en tendencia. Y eso va partiendo de los temas o de la agenda pública o de medios de comunicación que están planteando los temas. A mí me llamó mucho la atención cuando popularizaron, por ejemplo, las playeras tipo polo. No sé si lo recuerden, hace ya algunos años cuando nosotros éramos más jóvenes. No digo que estemos viejos, pero seguimos siendo jóvenes. Pero en realidad, por una simple imagen, por una simple fotografía, ¡pum!, dispara una marca, un producto en la parte individual, aunque no les gustara, ¿no? Exacto. Ahorita tenemos otras tendencias en esa parte del consumo. A mí me llama mucho la atención en esta cuestión de la agenda digamos así, de los medios de comunicación que están ligando todo hacia la cuestión asiática, hacia los chinos, y es el mercado. Exacto. Anteriormente nosotros los criticamos, los veíamos a todos iguales, hacíamos bromas de ellos. Hoy no, hoy marcan una tendencia hacia eso, los productos que consumimos son de eso. Si tú te fijas, los niños quieren ese tipo de todo cosas. Lo K-pop y exactamente, todo lo entonces tú dices, caray, ¿en qué momento cambia esto? Ahorita platicaremos sobre eso. Así es. Muy bien, doctor. Llevando el tema un poco al terreno internacional, en el tema del TEMEC, que ahorita está de moda por las renovaciones, etcétera, la comunicación es muy rara, muy extraña, porque por un lado vemos a un presidente, Donald Trump, diciendo que se va a cancelar el TEMEC, y luego por otro lado vemos al Estado mexicano diciendo, oye, pero es que no se puede cancelar porque tiene vigencia hasta 2036. ¿Cómo pudiéramos relacionar la comunicación política y cómo la percibe el consumidor general? Fíjate, voy a marcar dos tendencias. Una parte que tiene que ver con los aspectos de globalización. Simon Bauman planteaba que ahorita en el aspecto es un sociólogo, en este caso europeo, que específicamente plantea una tendencia sobre la globalización líquida que marca que es muy rápido los cambios en cuestión de economía, en cuestión de mercado, en cuestión de... Bueno, plantea no solamente en la cuestión globalizada del mercado, de los aspectos económicos, sino también la transformación social y la modernidad, lo que vienen siendo también los aspectos políticos, ¿no? Hablando del tratado, en estos aspectos Donald Trump marca una tendencia sobre las cuestiones de las directrices que se deben de seguir por la cuestión de una ideología que está situada en la parte conservadora. Sin embargo, en el mercado no se plantea así, en el mercado es totalmente diferente. En el aspecto también local o nacional, nosotros planteamos unas políticas que a lo mejor son radicalistas, como en esta parte de Donald Trump, con la cuestión de aranceles, con las cuestiones de los impuestos, con las tendencias hacia el bloqueo del mercado chino, pero la globalización no plantea eso. O sea, la globalización dice, a ver, tú, Estados Unidos, si eres una potencia mundial, si estás planteando cierto nivel con el tratado de libre comercio que se tienen, tenemos que estar manejando los productos. Y revisaba yo, por ejemplo, algunos empresarios nacionales, ahorita no recuerdo el nombre, específicamente algunos que hacen podcast referente a que, por ejemplo, cada uno de las regiones, de los países, se dedican o se hacen profesionales en algún producto y entonces tienen que consumirlo sin importar los aspectos o la política ideológica que se plantee por cada uno de los sectores. Canadá es diferente. Bueno, después de la pérdida de Trudeau, en esta parte a nivel Canadá, Trudeau era un tipo más abierto hacia las negociaciones, más libre por las cuestiones políticas que planteaba. Sin embargo, pues bueno, gana un tipo que sí es del partido de él, pero un poco más conservador, un poco más de la línea de que puede negociar pues con Donald Trump, ¿no? En esas tendencias. No quiere decir que esté de acuerdo con él, ¿no? Pero sí marca como que unas directrices de un aspecto de negociación más abierto, más libre, más de entender lo que los norteamericanos están pretendiendo. Por su parte, Claudia se ha mantenido un poco igual en el discurso, un poco que sí vamos a presionar, sí vamos a tener esto, pero también sigue la misma tendencia que lo está haciendo el presidente de Canadá, ¿no? Esta parte de negociación, de ver cómo se maneja el mercado internacional en los aspectos de aranceles, en los aspectos de impuesto, para poder ella negociar y restablecer, a lo mejor en algunos productos, ciertos beneficios o ciertos intercambios que no puede, en este caso, bloquear los norteamericanos. ¿Sí? Entonces, esas tendencias van marcando de acuerdo a lo que habíamos planteado, que son temas de agenda a nivel internacional y que se plantean en un aspecto de globalización en diferentes regiones que, aunque Estados Unidos sea muy radical, no puede cerrar el mercado. Interesante. Ahora, vemos en este tema político, en este tema económico, cómo hoy varios países
tienen ciertas calificaciones. Y estas calificaciones tienen que ver con todo el entorno geopolítico. Y vemos cómo estas calificaciones llegan a afectar países o llegan a beneficiar a algunos otros países. Vemos que esto afecta en fondo de inversión o bien beneficia a países con fondo de inversión. Particularmente, ¿tú cómo observas a México? ¿Qué hay de México al respecto? ¿Es bien calificado? ¿No es bien calificado? Porque si hay detrás de una agenda, ¿será entonces que hay una conspiración en contra de México? Fíjate que no creo que existe una conspiración en contra de México. Hay un problema grave que marca una tendencia, que es la cuestión de la violencia. Eso es innegable a nivel internacional. No solamente los Estados Unidos han marcado alertas sobre eso, han hecho otros países del mundo ese tipo de alertas. Canadá también lo ha planteado, ¿no? En el mercado económico a nivel nacional, y es algo que no puedes ocultar con el dedo. O sea, es algo innegablemente que no se puede hacer. Sin embargo, las cuestiones del mercado nacional creo que se ha mantenido equilibradamente en las políticas internacionales, en este caso el intercambio de mercancías, del producto que se realiza en México, en los recursos naturales, se ha mantenido en una cuestión de estándar económicamente hablando. Por ejemplo, el petróleo en México pues sigue los parámetros a nivel internacional en cómo se debe vender el barril, cuántos barriles podemos producir al año, etcétera. Esa parte sí se tiene como que muy marcada. Por ejemplo, la cuestión agrícola, en las cuestiones de producción a nivel internacional, también tiene esas cuestiones. Somos productores, somos de los productores que más, en este caso, exporta aguacate, por ejemplo, en diferentes partes del mundo. Estados Unidos es el principal consumidor de muy buena calidad, sí, o sea, y algunos otros como también el tomate, la carne, el limón, sí, o sea, son productos de muy buena calidad que marcan esa tendencia en cómo las relaciones internacionales del consumo se van realizando. Sin embargo, pues bueno, vuelvo a lo mismo, la violencia, que los mismos norteamericanos lo han visto, que los mismos canadienses lo han visto, que los mismos latinoamericanos los han venido viendo y los europeos, pues marca esas diferencias, ¿no? Porque se han venido haciendo de las regiones que producen este producto, ellos mismos lo están comercializando y entonces los mismos gobiernos a nivel internacional dicen, a ver, pongamos claro que hay un problema económicamente hablando, que es la violencia, que muchos empresarios no le queremos invertir, no queremos estar ahí por estas tendencias, pero el mercado mexicano sí mantiene un equilibrio en la cuestión económica. Me podrán criticar ahorita, ¿no? Pero quieran o no, las cuestiones se me fue el nombre, de esta parte de subir en este caso de la inflación, ya en la cuestión de inflación, se ha mantenido de acuerdo a los parámetros bajos a nivel internacional, ¿sí? ¿Qué lo ha hecho esto? Pues la economía estable que ha venido marcando el país a través de decisiones que los mismos empresarios y la política pública han mantenido equilibradamente, ¿no? Decir, a ver, sí, te puedo dar cierto aumento salarial, pero a ver, espérame, no como tú lo estás visualizando, porque mi mercado no lo plantea así. O sea, no puedo subir tanto en este caso el sueldo como yo quisiera para que pudieran tener una mayor adquisición, pero sí te lo estoy dando de acuerdo a lo que plantea la inflación, ¿sí? También de acuerdo a lo del Producto Interno Bruto, que a nivel nacional, año con año, vamos nosotros marcando esa tendencia. Entonces, estos son aspectos de globalización, como lo decía Bauman. A ver, yo invierto mi capital económico en acciones, como lo están haciendo ahorita, por ejemplo, y eso que hace que el gobierno mexicano la adquiera, pero también estamos presentes de que en algún momento esa liquidez de globalización, de inversión, puede caer. Se ha detonado bolsas europeas o bolsas, en este caso, norteamericanas, en donde los mismos empresarios tiemblan y dicen, a ver, estamos en crisis, ¿cuándo no lo están? ¿Pero por qué? Porque las políticas lo mantienen, pero tienen que tener una perspectiva futuro de acuerdo a las tendencias que está marcando la globalización. Okay. ¿Sí? Muy bien. Doctor, ¿qué relación, desde su punto de vista, cómo es posible que los productores mexicanos sigan sin aprovechar estas bondades que ofrece el TEMEC? Usted nos está hablando de la globalización. ¿Y cuál es su perspectiva? ¿Por qué considera que no se ha dado ese auge de la producción general de la pequeña y mediana empresa hacia la exportación a Estados Unidos o Canadá? Yo siento que es más un aspecto de cultura. El mexicano tiende, creo que es una parte ahorita que les preguntaba sobre el diplomado que están organizando y me decían de Perú, ¿no? Los peruanos se impresionan mucho porque como mexicanos tenemos una muy buena proyección para hacer negocios, ¿sí? Sin embargo, la cultura mexicana, o sea, puede ser un buen emprendedor, puede tener creatividad, puede ser innovador,
Pero hay un aspecto que juega en contra del mexicano que tiene que ver las cuestiones de la incertidumbre o esta cuestión del conservadurismo que siempre tenemos. O sea, tendemos, por ejemplo, tengo 50 pesos y digo, bueno, si los arriesgo y pierdo, pues me quedo sin nada. Lo que ahorita pasa con la selección, ¿no? O sea, lo vemos igualmente en el aspecto del fútbol, ¿no? Y sí, o sea, ¿en qué momento vamos a despegar? Pasa lo mismo con las empresas. Si tú te fijas, recuerdo mucho, hay un empresario de León, Guanajuato, que de repente vio la opción del turismo aeronáutico, ¿no? En este caso, de repente llega y luego le dicen, oye, pues llega el dentista. Estaba con su dentista, le gustaban los aviones, le empieza a plantear que hay una cadena de aviones, en este caso turísticos, pero que se arman muy caros en Estados Unidos, ¿no? Y de repente se le ocurre, ¿por qué nosotros no tenemos eso? ¿Qué falta, no? Entonces se asocia con dentista que conocía perfectamente eso y mandan a hacer la producción a Sudáfrica de los primeros aviones en este caso, naves pequeñas, turísticas, y ahí es donde empieza a haber un mercado. Y él decía, bueno, yo tuve que empezar a innovar porque en México nadie le había apostado a esto, yo tuve que hacer esa innovación. Todo el mundo me decía, no, oye, ¿cómo vas a armar un avión aquí de esa clase, con esas características? Y de repente empieza a investigar y dice, ¿dónde lo arma? No, pues que en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? A ver, ¿qué características tiene? Habla a la armadora de allá, le dice, ¿sabes qué? Pues es que nosotros lo traemos de Sudáfrica el material, nos lo mandan acá y yo te lo puedo mandar allá. No, pero pues yo no necesito eso porque me va a salir más caro, ¿no? Entonces hablo directamente a Sudáfrica les dice cómo se produce. Él decía, uno de los problemas es que yo me tuve que levantar a las 4 de la mañana con el horario que ellos tenían para poder hacer las negociaciones, amarrarlo, invertirlo. Y entonces, sin tener miedo a esos aspectos de inversión, de repente le criticaban y le decían, oye, pero a ver, ¿por qué estás abaratando, por ejemplo, los interiores de esta nave? Y él decía, bueno, pues porque nosotros lo podemos producir directamente en México, tenemos el material, tenemos los recursos aquí y entonces vamos a empezar a producir. Pero nos va a ser de la misma calidad, ¿cómo no? O sea, tenemos a que a veces criticamos esos elementos culturales, tenemos miedo a inversiones y eso detona este tipo de aspectos cuando si el mexicano se arriesga, pudiera hacerlo. No creo que sea tanto el mercado nacional o el mercado internacional, sino más bien es la cuestión de cómo nosotros podemos negociar sin miedo hacia los norteamericanos. Ellos lo hacen así muy claramente. Ustedes han visto cuestiones de Tesla, o sea, Tesla ha planteado mucho esas cuestiones sin miedo a la innovación. El mismo Mark Zuckerberg sobre las cuestiones de una visión que él tuvo hace 10 años, les planteo. Yo recuerdo mucho que cuando leía su biografía, él decía, al rato yo voy a vender, en este caso, terrenos virtuales, y ahorita lo está haciendo. O sea, ahorita con sus lentes virtuales la gente ya le compra, o sea, tú dices, a ver, ¿cómo los niños están comprando en Minecraft casas, carros, etcétera, y están endeudando a los padres con las tarjetas? Y entonces eso no se veía anteriormente. ¿Qué hicieron los empresarios norteamericanos, en este caso de la tecnología? Invertir en algo que no es tangible, en algo que en realidad no se ve, o sea, es una virtualidad y estamos pagando por los aspectos de virtualidad, y eso es la tendencia que hace falta al mexicano, o sea, arriesgar algo que a lo mejor de repente pueda ser de incertidumbre, pero que puede beneficiar en el entorno en que nosotros tenemos y hacer esas negociaciones con ellos, tener una visión mucho más amplia. Muy bien, más riesgo. Más riesgo. Gracias. Así estás hablando de información tal vez privilegiada. ¿Cómo circula la información y cómo puedes hacerte de información de este tipo? Estás diciendo que una persona, hablando con su dentista, dijo, ok, nosotros no tenemos cómo acercarnos a aviones de cierto calibre, de cierta categoría, pero estás hablando de un nivel. ¿Cómo circula la información y cómo le llega a ciertas personas y a otras no? Porque un campesino que está a lo mejor en Guadalupe Victoria, que produce muchísimo, no vende igual que la costeña su frijol en los supermercados. ¿Cómo circula la información y cómo la gente puede estar segura de que lo que esté consumiendo sea bueno, o cuando son cosas inventadas? Porque lo que estás diciendo puede hablar de un negocio que a lo mejor con inteligencia artificial te venden, no sé, criptomonedas,
que fue muy válido en su época y sabemos el problema tan grande que ocasionó porque creaban sitios confiables, entre comillas, los inmobiliarios que venden casas y te venden toda la idea de un complejo que van a hacer cuando en realidad no hay nada detrás. ¿Cómo coteja la información este tipo de datos? Mira, es algo interesante esa pregunta. Recuerdo cuando doy clases de este tipo de cosas, sobre todo en el posgrado, cuando hablamos de cuestiones de ética de la información, es fundamental estos elementos, sobre todo cuando estás en la cuestión empresarial, la inversión del capital, todo este tipo de cosas, pues se vuelve, pues es perder a veces el patrimonio completo. Mucha gente no apuesta sobre eso. Me decías sobre la parte de cómo podría ser el empresario. Primero voy a responder cómo puede construir un aspecto empresarial. Sí, es una parte importante, es una buena pregunta. Porque BAFAR, no sé si conozcan BAFAR, en este caso es la empresa aquí cercana de Chihuahua. A mí me gusta mucho citar a este tipo porque fue un tipo que empezó de cargador. Sí, no hace mucho tiempo empezó de cargador y de repente pues empezó a ver que su papá tenía una carnicería y de esa manera fue construyendo el gran imperio que es ahorita. Me llama mucho la atención cuando lo analizábamos en clase, de repente él empezó a negociar con italianos, empezó a negociar con europeos sobre las cuestiones de los embutidos. Y él decía, pues yo les dije, amárrenlo, o sea, aunque tengamos que pagar esa cadena a nivel en Italia, sobre todo que son productores de ese tipo de cosas, lo pagaron como se lo vendieron allá y ahorita es una de las cadenas más importantes a nivel nacional, igual que Bimbo, igual que Chilchota, cada una en sus regiones. Y llama mucho la atención porque él decía, a ver, ¿yo cómo me di cuenta de esa necesidad? Pues me di cuenta a través primero de qué quería la gente. O sea, la gente quería que le lleváramos la carne a su lugar, ¿no? O sea, entre mayor le facilites las cosas, pues la gente va a estar contenta, va a tener esa cuestión de accesibilidad. ¿Qué pasa en el campo, por ejemplo, mexicano? Que no hemos construido gente o no hemos formado gente, y aquí es en el aspecto educativo, o sea, desde la parte de la educación, que valore su región. Es una parte importante. O sea, por ejemplo, sí prospera, están las políticas públicas para el campo, está bien, pero ¿qué hacen? Que solamente les den el dinero y no lo producen. ¿Por qué? Porque los chavos no están viendo esas opciones de decir, a ver, de mí se van a acordar que en algunos años los norteamericanos van a invadir el campo mexicano con su infraestructura. Porque la tierra ahorita, o sea, las personas que están en el campo ya son gente muy grande. Pues a lo mejor no de Estados Unidos, ¿no? Pero sí de otros estados que están viniendo para acá a rentar. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Yo lo veo más pegado, sobre todo en Durango, que los gringos van a meter su infraestructura a querer producir en el campo mexicano por la inversión, por la visión que ellos tienen. Pero igual y algunos, esperemos, si sean de aquí mismo de México, quienes compren la tierra, quienes empiecen a producir diferentes cosas, porque a lo que voy, te dan esos programas y lo único que siembras es frijol, maíz, no buscas otra innovación, no buscas ver otras opciones que puedas producir en el campo. Quien está produciendo arándanos, ¿no? Por ejemplo, que cambió totalmente su producción, o que vienen de fundaciones grandes y les dicen, oye, pues nos hace falta que hagas manojos de lo que sea, de cilantro, de cebolla, de ciertas características. En Estados Unidos se da mucho un concepto donde el campo lo está apropiando incluso la empresa privada. Sí, exactamente, era lo que te decía. Ya no es un productor, sino una empresa, sí. ¿Verdad? ¿Y cómo construyeron las empresas? Es la pregunta. O sea, a ver, somos campesinos, somos nosotros 3 campesinos, nosotros 3 nos unimos. A ver, ¿cuánto tienes tú? No, pues yo tengo 15 hectáreas, tú 10, yo tengo la lana. Entonces, construyamos una asociación, ¿sí? O hagamos una empresa. ¿Qué vamos a producir aquí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo los formamos? O sea, no quiere decir que yo solo por tener las 15 hectáreas voy a ser un tipo productivo. No, necesito convencer, como en su tiempo se hacía con pero bueno, igual la corrupción siempre en México está presente. Los ejidos, no, si empezaban a construir ejidos, de repente empezaban a comprar terrenos, tenían sus fábricas, producían la madera y de repente se derrumban. ¿Por qué? Por la ambición en esta parte. Pero las empresas tienen esa cuestión de poder controlar, de tener transparencia, de tener en esta parte. La segunda pregunta, la que me hacía sobre cuestión de información, de validarla. Ahorita estamos muy en la tendencia de la tecnología, te vuelvo a repetir, la tendencia tecnológica es muy importante porque plantea una visión de lo que viene siendo la innovación, pero mal utilizada
se vuelven flojos en esos procesos y le creemos todo. En este caso, hay unos aspectos importantes que nosotros tenemos que revisar. Por ejemplo, ChatGPT plantea, o algunas otras inteligencias artificiales se han vuelto ya empresarios, asesores, psicólogos, o sea, de todo tipo, ¿no? Ajá. Y en el aspecto empresarial, pues te pueden decir muy bonitas cosas ahí, te pueden decir en qué puedes invertir, cómo lo tienes que invertir, cómo se va a hacer, pero no te dicen las cosas negativas, ¿no? O sea, la pérdida, las cuestiones de riesgo, las cuestiones de lo que tienes que hacer durante tiempo. Y entonces nos dejamos llevar por ese tipo de cosas. Para mí tendría que ser validada a través de tipos, por ejemplo, como te digo, de experiencias exitosas, como este ejemplo que te doy de Bafar, como algunos otros que pudiéramos mencionar, en el caso del mismo Chilchota, algunas otras empresas regionales que han venido visualizando o viendo las necesidades que existen en el contexto. Para poder invertir no es consultarlo en ChatGPT ni en inteligencia artificial, es hacer un verdadero estudio de mercado, es verdaderamente las necesidades que tienen los sujetos en la región, en la comunidad. Ahorita, en el aspecto internacional, global y del tema de agenda que planteamos ahorita, podemos hablar de muchos temas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas cuestiones? Tenemos la tendencia actualmente de las cuestiones de banalidad, ¿sí? O sea, ahorita todo mundo le apuesta a tener un buen cuerpo, a tener una buena cara, a las cirugías, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es una tendencia actualmente que han marcado la agenda. Pero también tenemos la otra parte, que es los aspectos de tecnología. ¿Cómo le hago yo para estos elementos que tenemos? Y hay una perspectiva que se estudia dentro de la economía. ¿Cuáles son esos nuevos negocios que tenemos nosotros? Yo veía a los asiáticos, por ejemplo, cuando consulto esta parte, ahorita los asiáticos no están preocupados por la tecnología. Ahorita los asiáticos están preocupados por formar empresas en el aspecto social. Por ejemplo, al rato vamos a tener que contratar a alguien que nos escuche, ¿no? ¿Sí? Y entonces tú dices, caray, pero ¿por qué alguien que nos escuche si antes lo hacíamos gratis? Bueno, porque ahora... Hacia atrás. Exactamente, porque ahora no estamos en eso. Entonces va a haber empresas que van a vender ese tipo de servicios para el consumo de las necesidades que va a tener los sujetos. El sujeto siempre va a estar innovando, siempre va a estar marcando esas tendencias en la agenda, y ahorita tenemos sí la tecnología, pero también estamos descuidando todos esos aspectos que al rato van a ser una tendencia económica bajo eso. Doctor, entonces la información es poder. La información es poder. Ahora, ¿qué ventaja tiene entonces hoy día un empresario que conoce de megatendencias, de geopolítica? ¿Qué ventaja tiene sobre alguien que no? Tiene mucha. Para empezar, yo creo que no solamente los empresarios, para mí tienen que ser también las pequeñas y medianas empresas. El sujeto debe de estar consumiendo. Una de las deficiencias que tienen los latinoamericanos, o que tenemos los latinoamericanos, es la falta de control de información, de veraz, ¿sí? Veraz. Sí, o sea, en TikTok ven muchos videos, en redes sociales ven mucho, en Twitter, ¿sí? Pero si tú te fijas, por ejemplo, vuelvo otra vez a lo mismo, Steve Jobs, cuando funda Apple, el tipo se preparó, aunque critiquen de que no terminó la ingeniería o la licenciatura, el mismo Zuckerman, entre otros, se prepararon en universidades de primer mundo. ¿Sí? Sí. Una cosa es que la terminen o no, las tendencias que puedan tener, pero los tipos leyeron, los tipos consultan, los tipos ven. Por ejemplo, cuando ves la biografía de Rockefeller, cuando ves la biografía del mismo Carlos Slim, ¿sí? Son tipos que han leído, analizan el mercado, visualizan cómo invertir, entonces están en constante especialización. Leía una nota ayer exactamente sobre un barman en España, que se especializó tanto que ahorita tiene una medalla en este caso de Bart Center, creo que se llama, en donde el tipo conoce todos los tipos de vino tinto a nivel internacional, y está trabajando en Singapur. Y entonces él dice, bueno, pues era mi chamba, o sea, yo empecé sin conocer nada, yo entré a un restaurante, de repente empecé a servirles vino y luego fui probándolo y fui viendo que en realidad pues no me gustaba mucho y sí, y entonces le ofrecí el que sí me gustaba, y luego después escuchaba a la gente y le gustaba frío, y a otros les gustaba caliente, a otros les gustaba de otra manera. Entonces me fui especializando si en realidad tenían razón quién, cómo y cuándo, ¿no? A llegar a ser ahorita un experto, estuvo en Inglaterra, estuvo en Singapur, estuvo en España, y entonces él mismo ha venido haciendo su misma cava
produciendo ese tipo de vinos por la simple, conocimiento que no tienen todos. Entonces los mismos empresarios, los microempresarios, los pequeños empresarios tendrían que plantear estos aspectos. Perfecto. Pues, doctor, se nos fue el tiempo rapidísimo. Por aquí Adrián tenía otra pregunta. Queremos hacer otro programa con usted. De hecho, lo tenemos contemplado. Vamos a hablar de geopolítica también, incluyendo en estos temas, pero nos tenemos que ir porque estamos en vivo, al aire, y eso siempre pasa en los medios. Muchas gracias, Esther, por la asistencia técnica. Los esperamos aquí el próximo jueves a las 11:15 de la mañana. Recuerden que si no escucharon todo el programa, lo pueden escuchar otra vez a través de Spotify o de YouTube por las redes del World Trade Center. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Esto fue Radio Empréndete. Atención a quien ve y busca hacer cosas diferentes. A ese rebelde que enfrenta riesgos. A quien cree y crea un mejor futuro. Atención tú, que eres un fuera de serie. Este fue un programa para ti, donde tocamos temas de innovación, emprendimiento, empresas, liderazgo, crecimiento personal y todos esos temas que son de utilidad para despegar tu idea, tu negocio o aquello que te propusiste alcanzar. Gracias por tu atención.